Qué bacanería es estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Lucas. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Panas y bellas damas, bienvenidos a un nuevo episodio del Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma concisa, entendible y adecuada, no de la manera como te la contaron tus profesores de historia del bachillerato, que es la razón desgraciada por la cual terminaste votando por Chávez. Dite algo, Dorian. Bueno, muchachos, aquí estamos en una nueva edición del Corito Histórico, el podcast que soñaron nuestros padres fundadores, en donde vamos a estar tratando, como siempre, los temas más interesantes de la historia, esos temas que no te contaron, esos temas que no sabías, que no tenías ni idea, súper interesante. Aquí te lo traemos nosotros, bueno, ya tú sabes, directamente desde Altavista Katia. Háblales tú. Así es. Entonces, ¿hoy qué traemos? Pues un tema interesantísimo y adecuado por la fecha. Porque fíjense, estamos celebrando los 250 años del natalicio del sabio naturalista alemán Alexander von Humboldt. Y no solo eso, sino que también celebramos los 220 años de su expedición al nuevo continente que empezó precisamente en nuestro país. Claro, Alejandro Humboldt es un tipo súper serio, es un tipo súper importante, primero en la ciencia, a nivel mundial. Segundo, en nuestro país, viéndolo de esta manera, porque en Venezuela llegó y fue donde realizó una cantidad enorme de estudios. Aparte también, da un poco de curiosidad, ¿por qué en Venezuela? ¿Por qué se vino para acá? Entonces, bueno, la expedición de Humboldt es súper interesante y aquí vamos a estar tratando eso. Sí, tocamos unos temitas. Les debo decir que este tema me surgió gracias a conversaciones con los panas del Conuco de Prometeo, Gabriel Domínguez y Carlos Peláez, que ellos hablan sobre ciencia en su programa todos los sábados en la emisora RCR, son altos panas. Ellos hablan de ecología y eso, y entonces yo les planteaba esto, hablar sobre Humboldt, que persona interesante. Y la oportunidad se dio porque además, por las fechas del 10 al 11 de octubre, hubo unas conferencias sobre Alejandro de Humboldt en la Universidad Católica Andrés Bello, en conjunto con el Instituto Goethe de Venezuela. Entonces, estas conferencias se hicieron en el Auditorio Cultural Padre Plaza, allá en la universidad, es decir, el auditorio que está en la biblioteca de la Universidad Católica. Entonces allí yo me enteré de esto gracias al profesor Tomás Estraca, amigo de la casa, y entonces decidimos lanzarnos para allá los 2 días. Sí, ahí estuvimos haciendo un corito sano, vacilando todas estas historias, que había unos ponentes, una gente que son unas eminencias, unas lumbreras, pura gente genial. Y bueno, ahí estuvo el corito histórico, además de vacilando un rato, adquiriendo un poquito de estos cuentos para traérselos a ustedes, que quiero aprovechar de agradecerle a todas estas personas que están descubriendo el corito histórico por ahí, que le llegó de alguna manera y se vacilaron todos estos cuentos y se están suscribiendo y están comentando y todo esto. Sigan difundiéndolo por ahí, que aquí vamos a seguir vacilando. Así es. Entonces, fueron varias conferencias. Entonces yo tomé como nota de algunas porque son actos que yo quedé básicamente como la primera vez que me enteré que Chávez se llamaba Elmer. Porque Humboldt tiene una particularidad, y es que, como muchos personajes que tratamos en el corito histórico, es como tú y como yo. Sí, o sea, hizo muchas vainas que los que uno se puede fácilmente identificar. Entonces, la primera conferencia, la que hizo la profesora Catalina Banco de la Universidad Central de Venezuela, se llama El progreso y la ciencia en el pensamiento de Alexander von Humboldt. ¿Qué planteaba la profesora Banco aquí? Entre otras cosas decía que Humboldt, para llegar aquí a América, estuvo un proceso, se tardó años, o sea, él no fue que un día dijo, mira, voy para América y ya, bórralo. No, eso fue una decisión que él tomó, meditó y hizo un proceso que básicamente fue cuadrar ante España, ante el Ministerio de Indias, todos los permisos posibles. O sea, el bicho fue, apostilló, sacó su cuestión de Ministerio de Interior y Justicia, los antecedentes, toda vaina. Él dijo, coño, yo me gustaría irme para América. Empezó a averiguar, mano, ¿qué necesito para irme para allá? Sacó sus antecedentes penales, apostilló, fue para el ministerio a buscar sus notas. Sí, buscó toda la vaina. Él hizo todas sus diligencias, se encargó de documentarse primero y bueno, en ese plan pasó 4 años antes de partir. Sí, o sea, el carajo básicamente es un venezolano de la actualidad en el proceso de emigrar. Claro, es este primer carajo. Eres tú cuando agarraste y te pusiste en Google y que cómo emigrar a Perú.
Y te diste cuenta que no pedían antecedentes penales y decidiste irte para allá. Claro, porque de esa manera podían obviar que te arrestaron por marihuanero en algún momento. Entonces, otra cosa es que él decidió venir a América porque en su época los exploradores siempre les gustaba ir, era hacia Oriente, o sea, les gustaba ir y visitar dos destinos nada más, o Egipto o Mesopotamia. Entonces todo el mundo iba para allá, todo el mundo iba para Egipto y Mesopotamia. Y una vaina que desde hace un montón de años, ¿qué más vas a estudiar ahí? Exacto, ya era una cosa tan de moda que él dijo, coño, ¿para qué voy a seguir yendo para allá si ya todo está escrito de esa verga? Allá está el nuevo mundo. Sí, él dijo, coño, eso es para Oriente y además, ¿qué hay para Occidente, mano? O sea, ¿qué hay más allá? ¿Qué hay para allá después del Atlántico? Vamos a ver, no puede ser. O sea, básicamente para Humboldt, la gente que hacía expediciones de antes se ofreciaba. Exacto, él dijo, coño, pero ¿qué hay para allá para Occidente? Vamos a ver qué hay ahí, a ver si encontramos algo nuevo. ¿Qué ve que lo que es para las Indias? ¿Están cagados? Y entonces el carajo, además, como él está influenciado por toda la obra de ilustración que llamaba a descubrir, a ir más allá, a enfrentarse a la naturaleza, a valorar la libertad, entonces él dijo, no, yo tengo que ir y buscar lo nuevo, vámonos. Porque eso es lo que estaba de moda, pues. Sí. En ese momento la ilustración estaba como en su auge y eso era lo que le llevaban a estos muchachos y el coño. Exacto, o sea, los pensadores como Charles Secondat, Montesquieu, Rousseau, toda esa gente era lo que más salía entonces y él, que era de un país ilustrado, un sitio donde había acceso libre a esa obra, se nutrió de todo eso y a partir de allí construyó su conocimiento para descubrir, para ir más allá. O sea, el Humboldt de ahorita estuviese influenciado por Bad Bunny. Eso es correcto, eso es correcto. Entonces, ¿qué hizo él aquí en América? Bueno, lo primero es que él se dio cuenta de que los pocos exploradores que llegan acá, nada más se iban para los espacios costeros, o sea, nada más decían, mira, la costa así y ya. El que no se dio cuenta es, coño, pero esta gente no se mete en lo profundo, no va para las montañas, no va para la jungla, nada de eso. Esta gente se fresea. No, nada más van para Egipto. Entonces cuando vienen para acá se quedan ahí en la entrada. Exacto, o sea, los Los expedicionarios de antes no subían cerro. No subían cerro, les faltaba calle. Y Humboldt rompió eso. Humboldt se metió para el cerro, sí cuadró creepy en Guatire, hizo vainas bien. Entonces, ¿qué hizo acá en esos 5 años que estuvo aquí? Pero estuvo 5 años en América. Rumbeando y jodiendo y viendo a las mujeres bellas. Corrido. El carajo estuvo aquí 5 años relajado. Entonces, ¿qué hizo acá? Bueno, entre otras cosas, se metió que sin volcanes, se metió en junglas, se fue al que era considerado ese entonces la cumbre más alta del mundo, el Pichincha, que está en Ecuador. Como no se ha descubierto el Everest, para el mundo el Pichincha era lo más alto que había entonces. O sea, ¿aquí qué hizo? Bueno, se dejó analizar las rocas de acuerdo al método científico. Entonces se recogía las rocas, las clasificaba, todo eso. O sea, un pionero de las ciencias. También él se le considera el primer ecologista de América. ¿Qué tal? Sí, porque él hablaba de que él veía más potencial en una Venezuela agrícola, porque él decía que aquí había tierra que jode para dedicarse a la ganadería y a la agricultura, una vaina que no jodía el ambiente a tan corto plazo. Él veía eso en Venezuela, que aquí había más potencial de ser una civilización real que en el México minero, porque en el México minero él decía que la minería era una vaina que no beneficiaba a mucha gente y claramente es verdad, porque o sea, ahí se beneficiaban unos pocos en la cúspide. Los indios están todo el tiempo ahí trabajando esclavizados y horribles. Él decía de coño, la minería no cuadra, man. Ya en esos tiempos, Humboldt sabía que el arco minero está muy mal. Es correcto, es decir, él fue el primero en decir no podemos seguir con la minería. El futuro es agrícola, las vainas verdes o Hay que sembrar y criar vacas. y la tecnología. O sea, el carajo era un avanzado, no era un puto comunista de mierda. Alejandro Humboldt era un tipo súper serio y por esa razón, si se fijan, este tipo de pensamientos adelantados que tenía es la base de toda esa curiosidad que llevó el tipo a, en vez de bajarse en la costa y comerse unas empanaditas ahí, seguir para adentro a ver qué había. Sí. Entonces, por ejemplo, otra de las conferencias la hizo el doctor Mikhail Zeuske. La conferencia se llamaba Humboldt en Venezuela, debates desde una perspectiva global. Aquí el doctor Zeuske habla de varias cosas. O sea, primero, el carajo hizo una observación sobre el Caribe en general, porque él tenía una cuestión. Como un tipo ilustrado de su época, él tenía un peo muy grave con la esclavitud. O sea, él decía que la esclavitud era abominable, es verdad. Es decir, era un avanzado en su época, porque todavía en ese entonces la esclavitud aquí estaba en boga. Y era una vaina normal, incluso era un negocio y todo, y tener un negro era un símbolo de estatus. Bueno, para Humboldt eso era horrible, era lo peor del mundo. Entonces, ¿qué decía él? Bueno, él decía que eso era lo peor. Y entonces él llegó a estar en Cuba
y ella se convenció más de que esa vaina era una cagada. Para tener un poco de contexto sobre esto, Cuba se supone que era el centro negrero de América. Todo el que quería rescatar un esclavo se lanzaba para Cuba. Era como comprar ropa en el cementerio en Sí, la diciembre. gente se iba a comprar su esclavito y viene en Cuba, y era el centro principal. Y que coño, te tengo un esclavo y barato. No, mano, tranquilo, yo lo rescato en Cuba directamente. No, y además otra cosa del contexto, o sea, recordemos que Humboldt llegó a América con 1802. Es decir, llegó a América en el momento en el que se estaba dando paralelamente en la colonia francesa de Saint-Domingue, lo que es hoy el Haití, se estaba dando la rebelión de esclavos. Entonces las noticias que llegaban allá eran cosas bárbaras, o sea, leí esos reportes de cosas como unos negros ejecutando no sé cuántos mil blancos y viceversa, unos blancos masacrando negros, y él le parecía eso horrible. Porque a grandes rasgos ese proceso, ese evento en Haití fue una rebelión de los esclavos contra los amos y a todos los pasaron por las armas y se mataron a todos los blancos que había. Sí, entonces él también venía de tener el trauma, porque eso fue una experiencia traumática para toda Europa realmente, el trauma de la Revolución Francesa. O sea, eso es una cuestión que explotó en Francia, pero toda Europa se dio noticias, no tanto por los efectos, porque sí tuvo efectos como la declaración de los derechos del hombre, pero la Revolución Francesa tuvo una fase horrible, que era la fase del jacobinismo, el terror, que es cuando Robespierre y su gente tomaron el poder y se dedicaron a degollar a todo el que veían. Entonces a él le pareció eso bárbaro. Eso él veía en Haití que básicamente estaba en camino a convertirse en eso, en un terror revolucionario. Entonces él solamente odiaba dos cosas grandes en la vida. La primera, la esclavitud, y la segunda eran esas cosas de la política de las revoluciones jacobinas. Lo que él se refería a esas cosas como que eso era, en su idioma él llamaba eso pueblo. Ulala, señor Francis. O traducido ¿cómo a no? nuestro idioma, le dice que eso era la plebe, que no hay que dejarle que la plebe tome el poder. Ese vaina es negro. Sí, era una forma de decirlo. O sea, a él no le gustan las vainas de negro, ni los esclavos, ni la plebe anda jodiendo por ahí. Exacto. Si te fijas, un montón o varios siglos después, ese fue el mismo sitio en donde salió el vudú. O sea, esa gente, no el vudú el de Bagui Maleante. Preparamos una arepa con jamón, queso y revoltillo. Aunque también pudo haber salido de ahí. Pero de ahí inventaron el vudú, los zombies, revivir muertos y una brujería loca. No, y él hablaba de algo peor. Digamos, su visión futurística más trágica, él decía que, esto es textual, que si no se liberan los esclavos, el Caribe corre el riesgo de caer en una confederación africana en el Caribe. Sí, él temía profundamente que eventualmente todos los negros de las colonias se alzarían y crearían su propia nación de negros ahí. Y él decía que mierda, si están viendo, sueños, si ustedes se ponen a joder a los esclavos, se les van a alzar, los van a matar a todos y van a crear su propio estado, nación de negros. Sí, o sea, él tenía ese gran temor albergando su conciencia. Entonces por eso le estaba contra la esclavitud. ¿Te imaginas una América de pollo frito? Y refresco de uva. Coño, a decir no sería tan malo, pero creo que también tendría un gran problema de abandono infantil. Si no tendremos padres. Pero entonces, él llegó primero a Venezuela, como les había dicho, y acá, por suerte, él se hizo amigo de la gente con plata. O sea, él se hizo amigo acá de, entre otros. Está bien relacionado. Sí, porque era un bicho burda de panas que caía bien. Entonces se relacionó mucho con el Marqués del Toro, el héroe de la independencia. El de la independencia, el Marqués de Toro, un tipo súper serio. Sí, también con Fernando Key Muñoz, un hacendado de Aragua, con Juan Manuel de Cajigal, un líder realista después, ya en la guerra, y con Domingo de Tovar y Ponte. Años después, en cartas, porque él sí tiene correspondencia con todos ellos, sobre todo con Tovar y Ponte, él le mandó unas cartas a Tovar diciéndole que de las ciudades que visitó en Sudamérica, Caracas fue la que le pareció la más bella de toda Sudamérica. O sea, el tipo amó Caracas. Él vino para acá y ahí estaba su hotel. Él subió el Ávila hasta su hotel. En realidad, él sí fue el primero en ascender el Ávila así deportivamente. O sea, toda esa gente que hoy va para el Ávila para las nieves y vaina, se lo deben eso a Humboldt. Así mismo. Sí, porque antes para el Ávila iba muy poco, y los vinos y vaina. Él fue para allá porque él decía que le decía, coño, esa montaña está de pinga. Y le dijo un poco a gente, coño, mano, ¿no quieren subir esa vaina? Y la gente que le decía, no, pues que vamos a subir. ¿Qué vaina es esa? Va a subir eso. Entonces él dijo, coño, claro, vamos a subir, vamos a hacer excursión. Y él subió esa vaina y... Del montón de gente con la que subió, ninguno dio la talla. El único que sí medio acercó fue el doctor José María Vargas. Que me imagino que se quedó, no sé, en Sabasnieves. Sí, llegó hasta Sabanieves y ya, pero él siguió hasta llegó hasta la silla de Caracas. Coño, que la que
Ese es Humboldt, ¿vale? El primero en subir esa huevona fue Humboldt, para que tú veas. Se merece tener su hotel ahí, ¿vale? Bien Correcto. Y otra cosa de Humboldt es que mientras él decía que Caracas era la de Sudamérica, él también hablaba muy mal de la ciudad del Callao, pero él decía que el Callao es la peor cosa del mundo, que le pareció horrible. Es decir, esto hace que Humboldt sea el primer venezolano que emigra a Perú. Que no llega a Perú y dice, esta vaina es horrible. Esto. Es que, bueno, en esa apreciación de Humboldt sobre el Callao puede tener razón. Porque, ¿sabes qué? Héctor Lavoe es hijo pródigo del Callao en Perú. Así es. Él tiene su grito de guerra en la salsa que dice Callao. Callao. porque él adora el Callao. Lo que quiere decir que tú tienes que estar demasiado drogado para que te guste ese sitio. Oye, que el perico allá es más barato, pues. Sí, y Humboldt llegó allá y que no, vale, pero yo soy un tipo sano, qué horrible esto, güey. Sí, o sea, ¿saben? Se mete perico por la nariz. No. 200 años después se lo vaciló fue Héctor Lavoe. Exacto. Y entonces, también aquí en Venezuela, el carajo estuvo alojado en los Valles de Aragua en la casa de Fernando Key Muñoz. Allí el carajo hizo observaciones de pinga sobre las haciendas. A él le pareció curioso acá que la esclavitud era distinta a Europa y a lo que después vio en el Caribe de Cuba. Que él decía que aquí los esclavos, que sí, obviamente había maltrato y vainas, pero él decía que los esclavos en la noche simplemente, los bichos se iban por su cuenta, se iban para sus barracones, ahí se metían y tenían una vida autónoma. Es decir, el carajo veía que no, estos negros entonces con el calzo les dejan de trabajar, se van para sus casitas, arman sus hamacas, cocinan, se ponen a tocar música, Así comen. mismo, se ponían a vacilar y hacían corritos sanos en la noche. Sí, el Yo soy esclavo por el día y por la noche me voy a hacer un corrito sano por Sí, allá. él con mi dijo, pana sí, esclavo. coño, le parecía curioso eso, que coño, estos esclavos. O sea, básicamente es como cuando llega un gringo acá y ve las noticias y dice, coño, pero esta vaina está toda jodida, y a ver si la gente se ríe y echa chistes. Y después voltea y ve en una esquina a una gente tomando centauro y caga la risa. Y dice, coño. Exacto, o sea. Pero entonces él vio eso y dijo, coño, pero esto es distinto. Sí, hay esclavos, yo estima, pero los esclavos están como... Los esclavos aquí como que eran mejor tratados dentro de lo que cabía que quizás en el resto de América. Hay una cosa y quizás que la visión sobre el esclavo se volvió como más, como un trabajador en la empresa. Sí, era De que, mira, si ese negro se me enferma, mano, a mí me sale más caro que ese negro se cure, dale comida y tal. O si ese negro se muere, los reales que yo gasté en él para que me trabajara. Aquí el esclavo era más trabajador, o sea, era una cuestión más de trabajo. O sea, lo compraban para tenerlo en la hacienda ahí cortando cañas, cortando vainas. No era como, por decir algo, en Cuba, que era ya una industria del esclavismo. O sea, aquí los esclavos eran solamente para trabajo, no para hacer cría ni para hacer vainas de lucha mandinga tipo en Django Unchained. Entonces él le pareció eso curiosísimo. Ya en Cuba, porque le pasó a Cuba años después, él fue para Cuba, él no quería ir para allá. O sea, otra cosa por la cual es venezolano, o sea, nadie quería ir para Cuba. ¿Quién coño quiere ir para Cuba? Los chavistas y de vaina. Obligados. Entonces, nada, el carajo fue para Cuba por una razón puramente económica. Y es que allá en Cuba, tenía unos panas, lo invitaron, entonces él fue para allá también a dejar un montón de cosas que tenía, porque él viajó para allá con un montón de maletas y cosas. Eso es interesantísimo también comentarlo ahí, que ese tipo vino, o sea, él se lanzó de Europa para acá y él hizo un montón de estudios y, coño, él cargaba un aparatero encima, mano. Él cargaba encima su poco aparato de estudiar las muestras que recogía, un poco de piedra, un poco de mar. Sí, entonces él fue a Cuba precisamente, como tenía ya un pana, a dejar en la casa de ese pana mientras él estaba, que si en México o Estados Unidos, fue dejar allá y dejó un montón de cosas como un depósito ahí. Entonces él se hospedó allí con un tipo llamado Juan Luis de la Cuesta, que resulta que el tipo era el negrero más importante de la Cuba entonces, sí, era Calvin Candy. Sí mismo, el negrero de Django Unchained. Sí, era un carajo que tenía los mejores negros de Cuba, entonces los ponía a pelear, vendía las mejores negras en la vaina. O sea, era el carajo que tenía como, así como la cosa épica, como un aras de negros. Era el J.R. Petare de los negros. Sí, los mejores negros los tenía él en alta. En alta. Entonces, nada, él llegó para allá y vi entonces que la razón de ser de Cuba era una nación esclavista. Entonces él llegó para allá y describió un remate de esclavos. Se lo llevaron para un remate de esclavos. El carajo estuvo allá
y vio como que la vaina era tal cual como lo que tú esperas de un remate hípico. Como un remate de caballo y que mira, aquí vamos a empezar con Speed Dancer. Speed Dancer a la 1, Speed Dancer 2000, Speed Dancer por aquí, 3000 Speed Dancer a las 2. Lo mismo Sí, con un negro. Y ese era mitad remate hípico y mitad draft de la NBA. Porque como es con negros. Claro, como un liga. Entonces, pero claro, era mucho más cruel que el draft de la NBA y que el remate. Porque muchos de los negros que se rifaban aquí eran lo que llamaban mulequitos y mulequitas, es decir, niños. Ah, era un remate de chamito. Sí, o sea, aquí está un negro sin estrenar, listo para trabajar. Nunca le han pegado. Correcto. Nunca golpeado, nunca porreado, listo para que lo pongas a trabajar en una mina, listo para que lo jodas. Listo para recibir su primer coñazo, este negrito que lo traigo aquí. O sea, estás viendo que es una vaina cruel. Entonces Humboldt presenció esa vaina y me imagino que se asqueó más con respecto a la esclavitud. Sí, obviamente se asqueó mucho más. O sea, el que nos vio sí dijo mierda, pero Cuba es un país de mierda. O sea, esta vaina bien de por y para los esclavos. Y entonces aquí rifan los niños. ¡Qué horror! ¡Qué cagada! Coño, si fuera Humboldt ahorita para Cuba, encuentra exactamente lo mismo. Sí, se encuentra a un negrero llamado Raúl Castro jodiendo a los negros cubanos. Si va 20 años antes, se encuentra al mismo negrero mandando esclavos para Angola. Sí, correcto, o sea, él fue el primero en darse cuenta que Cuba era un laberinto de esclavos, una cagada. E igualmente, el profesor Seuske habla de unos conceptos sobre esclavitudes en América. Se refiere a que hubo en América 3 esclavitudes. La primera esclavitud habla del esclavismo que hicieron los caribes a otras tribus, porque recuerden algo también, los indios tampoco tienen una historia bonita. Eso hay que decírselo a los indiólogos. Dile ahí, Javier, a los indiólogos, por favor. Los caribes eran la plaga de América, locos. Con su Anacarina, Manco y Toto vaina. Exacto, o sea, los caribes que hacían, se pasaban secuestrando a otros carajos de tribus para ponerlos de esclavos. Esa es la primera esclavitud que hubo en América. Indios esclavizando a indios. Claro, después llegaron los españoles, la llamaban una esclavitud y esclavizaron a los indios. Y posteriormente una tercera esclavitud, que son ya los negros y los indios esclavizados por los españoles. Eso es todo lo dicho por el profesor Seuske. Eso tiene muchísimo sentido y bueno, y es verdad, pues, porque... Y está muy bien, porque desmonta algo. Cuando se habla de esclavitud, siempre se piensa en el conquistador español trayendo unos negros ahí obligados. Pero ya hay una esclavitud previa. Sí. Ya hay esta esclavitud de estos indios caribes, que era el azote de todo este pedazo de mar y tal, que bueno, por eso me es la misma razón por la cual las otras tribus terminan aliándose con los conquistadores. Y eso también pasó en el imperio inca y en el imperio azteca. Todos eran unos esclavistas del coño y por eso es que los tumbaron, porque las otras tribus se aliaron con los españoles para derrocar esa plaga que los estaba esclavizando y los ponía a sacrificar a los vivos. ¿Cómo te quedé loco? ¿Cómo esto se lo tomé el indiólogo? Ok. La tercera conferencia que reseñamos es una llamada Territorio, Identidad y Economía de la Capitanía General de Venezuela en la mirada de Alexander von Humboldt. Y le hizo la profesora Lorena Puerta Bautista de la Universidad Central de Venezuela. Aquí nos da son de cosas buenos de Humboldt. O sea, aquí nos habla que sí, el carajo hizo el proceso de llegar acá como un inmigrante venezolano. Es decir, llegó con un coñazo de maletas, con los instrumentos, que un sextante, que son una para medir las estrellas, que si una vino para coger muestras. El carajo vino cargado como con 5 cofres. Y llegó a Cumaná. Ah, sí, también. Y otra cosa, como todos los extranjeros que llegan a Venezuela y se enamoran de ella, fue por accidente. Sí, porque el barco en el que él iba, no me acuerdo para dónde es que iba originalmente, no sé si era a Nueva Granada o a México directamente. Pero ese barco, cuando llegan por las costas de Venezuela, había una epidemia, había gente muriéndose en el barco de alguna enfermedad. Entonces, el capitán decidió, por esa razón, desembarcar en el puerto más próximo para evitar que se muera más gente. Entonces desembarcaron, soltaron a la gente y llegaron a Cumaná. En Cumaná, además el viaje había sido accidentado, o sea, mucho mano, mucho pedo, mucha vaina. Entonces Humboldt cuando se bajó, el bicho respiró y ve Cumaná y ve a Dios. Humboldt llegó a Cumaná de manera accidentada y todo esto, pero entonces siempre que llega un extranjero de aquellos tiempos para acá, llegaba en un sitio de mierda. Colón llegó a Macuro. Este carajo Humboldt llega aquí a Cumaná y quedan enamorados de la vaina. Y eso es un datazo, que Humboldt fue básicamente la última persona en llegar a Cumaná y sentirse alegre por eso. Coño, es verdad. Porque nadie es feliz en Cumaná. Pero con todo y eso, él tiene una descripción de Cumaná bastante interesante, que se encuentra en una biografía
de Alfonso Rumazo González sobre Antonio José de Sucre. A ver. Allí, en un capítulo del libro en donde él está dando un contexto sobre cómo era, Cumaná y cómo fue luego con la niñez de Sucre, él recoge acá unos relatos de Humboldt en donde dice, esto es del año 1799. Sí, cuando llegó en 1799 y estuvo aquí en toda América 5 años. En efecto, entonces él dice, al pie de una colina sin verdor, la ciudad está dominada por un castillo. Ningún campanario, ninguna cúpula que pueda atraer de lejos la mirada del viajero, sino más bien algunos troncos de tamarindo. Tiene un aspecto triste, polvoriento y árido. Pueblo mierda. Es un pueblo de mierda, ¿cómo va a tener un aspecto triste y árido? O sea, un ambiente tiene esa verga, es un calorón. Si estás viendo, o sea, Cumaná no ha cambiado un carajo en 200. O sea, ese mismo peladero de chivo desde 200 años atrás. Asimismo, Humboldt se baja ahorita en el puerto de Cumaná y va a pensar exactamente lo Sí, mismo. que es la misma vaina. Entonces, otra anécdota de él es que el carajo, nada, ya dentro de Venezuela, aquí cuenta en Viejas Regiones quizás el Nuevo Continente, que el tipo llegó una vez a una pulpería. Comenzó adentro y se encontró unos españoles que trabajaban en estanco de tabaco. O sea, trabajaban ahí haciendo tabaco, cortando plantas y vainas. Entonces el carajo ahí conoció a los tipos y veía que los tipos en la pulpería estaban bebiéndose un centauro en la pulpería. Los locos estaban hablando de su vida, diciendo que estaban hartos de esta mierda, que odiaban ese trabajo, que odiaban el país, que estaban hartos de este maldito país de mierda, en el que estaban ligados a la bebida. Es decir, básicamente Humboldt se encontró, no solamente es que viajó en el espacio, viajó también en el tiempo, se encontró a los venezolanos del siglo XXI. Qué increíble, o sea, ya hemos hecho un par de analogías de si Humboldt llegara en este momento a estos sitios en Venezuela, y es exactamente lo mismo. Pero entonces, otra anécdota bastante loca, es que ya que cuando estaba en lo profundo del Orinoco, va a ir relajado, el bicho armaba como sus carpitas, sus vainas, dormía en la intemperie. El carajo nada, estaba ahí, hospedado a cielo abierto, haciendo un tipo, y el tipo ahí era un sambo, es decir, un carajo, casi negro, un sambo semidesnudo cazando tigres, un puma pues. Okay. El carajo estaba ahí, y era un sambo que se creía blanco. Es decir, era un tipo ahí que el tipo le decía, y que no, ahí vienen mi mujer y mi hija, vienen doña Isabel y doña Manuela. La tratada de doña. Sí, de doña, que es un título reservado para los blancos de entonces. Claro, eso. Y entonces además el tipo tenía interés en la sociedad de España, o sea, que el tipo seguía diciendo que no, que el rey de España esto, lo otro. Entonces el Humboldt le pareció lo que dijo, coño, pero si este tipo es un moreno, un bicho ahí, y que se cree blanco, ¿qué vaina es esta? Lo que tenía loquísimo es que Humboldt estaba ahí, como no son chigüires, porque Humboldt cazaba y vainas para sobrevivir. Y entonces el carajo estaba diciendo sus chigüires. Y llegó el mornací ese a decirle que son los chigüires. No, ¿qué vaina es esa? Eso es comida negro, no. ¿Cómo este venado? Y entonces le pareció eso loquísimo al carajo, dijo, verga, pero este tipo es súper raro. Es decir, básicamente Humboldt conoció al primer morenazi de la historia venezolana. Como este encuentro que tuvo con ese sambo, también él tiene unas apreciaciones de pinga sobre el cumanés. Ah, sí. Él pensaba como que los cumaneses eran chéveres. Y él tiene incluso en este mismo libro de Alfonso Rumazo otro relatico más en donde él dice, fíjate, que todas las tardes frecuentaban una sociedad de personas amabilísimas en el arrabal de los Guayqueríes. Cuando hacía una bella claridad de luna, colocábamos sillas casi en el agua, vestidos ligeramente hombres y mujeres, como en algunos balnearios del norte de Europa. Y reunidos en el río, la familia y los extranjeros gastábamos algunas horas fumando cigarros y conversando, según la costumbre del país, sobre la extrema sequía o sobre el lujo que se daban las damas de Caracas. O sea, se iba para los ríos a hablar huevonada, a hablar paja de las caraqueñas y de esto y lo otro, ese corito sano. Humboldt en Cumaná hacía corito sano, ¿vale? Y fumando, armando su bareto, ¿estás viendo? Que recuerda otra cosa, que Humboldt acá vino acompañado con su compañero de viaje, valga la redundancia, llamado A.M. Bonpland, que realmente no era su nombre real. O sea, lo que pasa es que le decían Bonpland porque Bonpland es una forma de decir en francés buena planta. Ulala, señor francés, sí, cómo no. Coño, porque entonces Bonpland siempre está pendiente de una mano. Exacto, ¿estás viendo? ¿Para qué estaba Bonpland con él? Con Bonpland se ha sido bastante como injusto, muy injusto en la visibilidad histórica. Bueno, es que en realidad él tiene otra obra más, sí, tuvo una obra amplia aquí, pero después de su viaje con Humboldt, él se radicó en Argentina, o sea, él se quedó en América. Okay. O sea, él estuvo en Paraguay también en un episodio de su vida interesante.
Estuvo aquí y después se radicó en Argentina y el carajo se quedó allá, tuvo una esposa, un hijo, o sea, el carajo se dedicó, se enamoró de América Humboldt realmente. tiene un montón de monumentos naturales y de otras cosas aquí en Venezuela. Por mencionar uno, bueno, ya mencionamos ahorita el hotel. Sí, el Hotel Humboldt, el monumento natural Alejandro de Humboldt, que es básicamente la Cueva del Guácharo. Es la cueva del Guácharo. Para los que pensaban que fue el conde del Guácharo que la descubrió, no. ¿Estás bien el Conde del Guácharo? También Humboldt, allá mismo en el estado Sucre, en la zona del Pilar, municipio Benítez, tiene, allá hay una especie de formación volcánica mediocre, como el estado Sucre. Es algo llamado el volcancillo de Humboldt. Otra cosa es el pico Humboldt de Mérida. O sea, el legado de Humboldt en Venezuela es infinito. Pero recordemos otra cosa de Humboldt, que el tipo antes de ser el sabio de América, el carajo tenía un cargo ministerial en su país, en Prusia. El tipo era consejero de minas. Porque aparte de noble, el tipo era geólogo. El carajo estudió y iba y se formó. Era ahí como ministro de geología, pues. Lo que ocurrió es que en 1796 su madre murió. Y entonces al morir su madre, él heredó los títulos y los reales sobre todo. Y entonces decidió decir, coño, ya tengo suficiente rata, que voy a seguir trabajando. Entonces decidió usar su fortuna para no hacer su vida de burócrata y planificó realmente el viaje a España. Entonces ahí fue que pasó sus 4 años buscando todas las cuestiones. Como era ministro, el carajo chapeaba en España y decía, mira, soy ministro, ¿qué puedo hacer para llegar a América? Sí, chapeaba ante la corte española y por eso es que les permitieron todo lo que pudo hacer acá en Venezuela. Pero otra cosa es que antes de él viajar acá a Venezuela, hubo previo a él 3 expediciones al Orinoco. Hubo una que la mandó la corona española en 1754, que esa expedición era una expedición limitada, o sea, ahí él mandaba a los puros extranjeros. Ahí iba un tipo llamado Per Loeffling, que era un discípulo de Carlos Linneo. Recuerda que Linneo es el tipo que creó la clasificación de los seres vivos, conocida como taxonomía, es decir, el sistema para clasificar animales. Bueno, ese tipo era discípulo de ese loco. O sea, un huevo pelado. Un huevo pelado. Hubo una segunda expedición al Orinoco que la mandó el emperador austríaco, Franz I. Aquí mandó a un tipo llamado Nicolas Jakin, era un botánico. Y la tercera expedición, previa a Humboldt, fue una que mandó Joseph II de Austria con Franz Bredemeyer y Joseph Schutz. Pero claro, estas expediciones como eran limitadas porque aquí no se tenía mucha permisología porque eran expediciones directamente extranjeras. No tenía mucho prestigio los que eran, el prestigio que tenía Humboldt como noble no lo tenían estos tipos. Entonces por eso las expediciones fueron muy limitadas. O sea, se limitaron nada más a hacer observaciones breves ahí, tomar unas muéstricas y ya. No como lo que hizo Humboldt, que realmente se recorrió Venezuela de cabo a rabo, tomó muestras de todo, dibujó toda vaina, o sea, que ahora se enamoró de Venezuela. Aunque a mí me parece que de todas las expediciones al Orinoco, la más exitosa fue la que hizo Rincón Morales, que él descubrió que Y bueno, aquí cuenta también que Humboldt y Bonpland colectaron 1500 especies de plantas. Los tipos están enamorados de las plantas, que cada mata que veían querían llevársela. Bueno, ahí estaba el buena planta. Claro, entonces el dealer ese estaba vuelto loco aquí, que tanta mata. Para tú venir tan lejos a un sitio a realizar ese montón de estudios, tú tienes que cargar con un coñazo de vaina encima, tú tienes que venir como un equeco. Sí, o sea, ese tipo, él, no es como ahora que uno va con un smartphone y resuelve ahí con aplicaciones. No, el carajo cargaba sus 5 cofres, su vaina, ¿no? Y más importante, el carajo hizo como un análisis de comportamiento del venezolano. O sea, el carajo vio qué hacía la gente aquí, le pareció muy curioso, o sea, la gente aquí se comporta de esta manera. O sea, los cumaneses van para allá, hacen coritos sanos. En Caracas la gente no le gusta subir para el Ávila, son flojos. En el Orinoco hay morenazis. En tal sitio, en el llano, puede ser de pinga hace vaina. Así en cada sitio vi una cosa distinta. Sí, cabe destacar que en estas anotaciones de Humboldt se basaron también toda la cartografía que se hizo posteriormente en Venezuela. Los mapas de Venezuela y todo eso se hacen con base en las anotaciones que hace el tipo. Ah, sí, es verdad. Eso también lo dijeron en una conferencia aquí, en una conferencia que hizo el doctor Manuel Doniz de la Academia Nacional de Historia. Excelentísima conferencia, ese señor es una lacra acá destacada. Sí, esa conferencia se llamaba Humboldt, cartógrafo del Orinoco. Y aquí nos contaba Manuel Doniz, entre otras cosas, que varias anotaciones que hizo el barón de Humboldt se las plagió Agustín Codazzi. Otra vez. ¿Qué hizo Codazzi? Fue a presentar unos mapas y dijo, no, mano, yo hice estos mapas, ¿sabes? Estos mapas los hice yo. Y la gente, coño, bueno, vamos a hacer el mapa de Venezuela,
basado en esto que hizo con tipo Codazzi, y resulta que eran los mapas que hizo Humboldt. Sí, se los palió, pues. Codazzi le pidieron unos mapas y se metió en el rincondelvago.com y los entregó. Y otra cosa que generó Humboldt con esta visita acá es que luego de él hubo una fiebre de naturalistas alemanes viviendo a Venezuela. O sea, aquí empezaron a venir alemanes a ver, coño, esta vaina que son bolas arrachísimas, vamos a ver qué es lo que... Si Humboldt no se murió, bueno, vamos para allá. Hubo como, en todo el siglo XIX, como 9 expediciones más. Una de esas, la capitanía, un tipo llamado Karl Mori. Karl Mori fue tan arrecho que creó sus 2 expediciones. Una en 1835 hasta 1837 y otra en 1842 hasta 1866. Que no se quedó, y el que fue tan arrecho que se quedó aquí, se quedó en Venezuela, murió en Venezuela. Te enterran los Unidos Tobar. O sea, que ese carajo es el verdadero Carlos Bautes de nuestra historia. Y así hubo más que llegaron acá y se vacilaron esto y vaina. Pero Humboldt tuvo una observación, digamos, negativa sobre Venezuela. O sea, porque sí, le encantó, se vaciló, le gustaba la rumba. Pero él decía que acá, a diferencia de Santa Fe y México, habitantes de Venezuela mostraban poco interés por la ciencia. No nos gustaba estudiar, a la gente de aquí no le gustaba estudiar. No le gustaba estudiar, no le gustaba hacer nada. Se veía que aquí la gente, no, realmente todavía hoy la gente es floja, pues. Es ociosa. Sí, o sea, la gente prefiere hacer coritos sanos, que no está nada malo, antes que, coño, que interés en la ciencia. Por eso que no subían al Ávila, por eso no se metían para el Orinoco a hacer vaina. Y que vivían pantaleteando en un río allá en Cumaná y fumando. O por eso es que creían que, en el caso del Cueva del Guácharo, que creían que si se metían a la cueva iban a perturbar los espíritus de sus familiares. Como los indios de esa cueva que decían que no podían meterse mucho porque, no, que perturban los espíritus de mi familia. Cuando ellos decían que sus familiares, los espíritus familiares eran los pájaros del coño. Eran los guácharos. Sí, ellos asumían eso. Capaz tenían razón, porque el guácharo ahorita es una bebida espirituosa. Ah, claro. Tú tienes respuesta, miren, el escrito histórico le da respuestas. A todo. Y de hecho, él fue el que clasificó a los guácharos, le dio el nombre científico. El guácharo creo que quiere decir algo así como pájaro de grasa, porque el guácharo tiene como en el pecho una membrana donde tiene una cantidad de grasa. Eso es producto de las vainas que él come en esa cuevita, él come muchas frutas y vainas. Entonces, una cosa que después hacían los indios era que en alguna temporada los cazaban a los guácharos para sacar la grasa y usarla como mantequilla. A los indios no se le ocurren cosas muy buenas, güey. Se les ocurrió sacarle eso al guácharo para usarlo como mantequilla y el yopo. Otra cosa para los indiólogos. Vean, o sea, si siguieran con esos carajos aquí nada más, iban a terminar teniendo el guácharo, que ya está bien jodido el guácharo. Cuidemos a esos animales, por favor. También hubo una última conferencia, que era la de Olimar Gil, que es ya una llamada Geopercepción de Alejandro de Humboldt en la provincia de Cumaná. ¿De qué habla esta vaina? Bueno, que el carajo aquí Humboldt llegó primero a Cumaná, después se fue a Cumanacoa, de ahí siguió a Caripe, donde estuvo en la Cova del Guácharo, después Cariaco y después se devuelve. Entonces, aquí es donde el carajo hace la observación de que los cumaneses son sociables y disfrutan de hacer reuniones alrededor del Manzanares, es decir, los coritos sanos. Y en Caripe, donde vio la cueva, el tipo dijo que su clima es parecido al de Derby County en Inglaterra. Adiós, carajo, Humboldt. Es decir, Humboldt es el padre de todos esos mongoles que dicen Caracas parece Londres, mano, cuando llueve. Humboldt fue el primer tipo que habló de la lluvia londinense aquí en Caracas. Sí, pero hablando sobre Caripe, comparándolo con el condado de Derby. Si estás viendo de dónde vienen ciertas locuras aquí venezolanas, las trajo Humboldt. Y también vio en Cariaco cómo la gente estaba acostumbrada. O sea, él de repente siente la tierra temblando y ¡qué mierda! Mira, está temblando, Rosy. Marico, tembló, huevón. Atención, está temblando en esta mierda. Ay, eso es normal. Esto está tranquilito, chico. ¿Cómo que tranquilo? ¿Qué cae? ¿Esta vaina, loco? Que está temblando nada, Humboldt. Todo está bien, Humboldt. Es decir, Humboldt era básicamente allá en Cariaco un venezolano cuando se muda a Santiago Metropolitan Region. Ahí lo tienen, chamo. Humboldt es como tú y como yo. Humboldt fue el primer, y lo llamamos venezolano porque, bueno, primero fue un carajo que fue el primero en muchísimas cosas y que vino para acá y tuvo un arraigo muy fuerte con este país y también hizo un estudio bastante profundo que mucho de lo que conocemos sobre geografía, los animales, la flora, todo esto se lo debemos en muy buena parte de las bases sentadas sobre eso a Humboldt. Otra cosa que vio, por ejemplo, el carajo estuvo en Vargas, en mi pueblo. Y el carajo fue testigo de un deslave. Ahí está.
Coño, vale, pero... Carajo vio cómo el río bajó y se llevó Maiquetía. O sea, están viendo todo lo que vio Humboldt y todavía no le paran bolas. O sea, el carajo vio todo y aún así hay ignorantes por ahí. O sea, es como dice Jesús Aguilera, la leyenda. No saben nada. No chance. Llévatelo ahí, Jesús Aguilera. Siendo tipo serio Alejandro Humboldt. Muchachos, por favor, les voy a pedir que sean como Alejandro Humboldt. Si quieren algo en la vida, mira al varón de Humboldt. Al varón de verdad. No los varón de Dios, un varón de verdad. Si era un varón recio. Un tipo que estaba allá en Europa y dijo, no, vale, los estudiosos estos se fresean. Yo voy es para la candela. No remetemos la rueda, ya está hecha. Vamos a hacer una vaina distinta. Inventemos un podcast de historia. Vamos a subir cerro, ¿qué es esto? Exacto, el bicho dijo, coño, ¿qué es esta vaina? Hacer futuros en el Atillo. Vamos a comer perros en Plaza Venezuela, loco. Entonces, bueno, muchachos, ahí lo tienen. Este fue el corito histórico de el varón Alejandro von Humboldt. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Además de ser un tipo super pana, rela y buena vaina como Alejandro Humboldt. Dile tú, Javier, ¿qué es lo que tienen que hacer? Suscribirse a nuestro canal, darle like a nuestros videos, comentar, sugerirnos temas, dejar declaraciones de amor, saludarnos si nos ven por la calle, brindarnos fructus adosados. Costosos. O también, si tienen hambre, vayan y compren en Abastos La Venezolana, compren una charcutería ahí y si pueden, bueno, también unas bebidas espirituosas. Este fue el corito de Humboldt. Les agradecemos por su sintonía. Me quité ya.